Muy buenas noches, ¿cómo están? El doctor Maidana les habla, ¿pueden escucharme? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por responder. Y el resto, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas, doctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok. A ver, vamos a primeramente hacer una pregunta. ¿Algún comentario que quieran tal vez decir del primer parcial? ¿Alguna opinión? No, doctor, estaba muy bueno, adecuado con lo temario, con la explicación dada en clase. Me ha gustado. Muy bien. No había ninguna pregunta trampa, ¿no? Era para ustedes, prácticamente para los que estaban siempre en clases y estudiando. Imagino que les ha ido muy, pero muy bien. En cuanto a la infografía, hay infografías que realmente hay estudiantes que se han lucido, lo han hecho excelente. Hay otros que no lo hicieron bien. Y hay otros que lo hicieron a última hora. Se notaba. Solamente hicieron copy y pega de la diapositiva, algo de internet y listo, ¿no? Bueno, de todas maneras ya está evaluado todo eso. En esta semana las notas se podrán visualizar en el sistema y ustedes pues podrán conocer realmente cuánto tienen de nota final de este primer parcial. Recuerden que el 60% de la nota es del primer parcial, ¿no? El otro viene de la infografía y de las otras actividades que hemos hecho en plataforma. Sí, entonces hay buenos trabajos, hay malos trabajos, hay trabajos regulares, siempre es así en cada actividad.
Pero sin embargo, de manera general, estoy satisfecho por la dedicación que muchos de ustedes le han dado a estas primeras clases de la asignatura de Patología Especial 1. Los felicito y los motivo a que sigan así, para que puedan tener pues ese ritmo de estudio hasta finalizar el semestre y, por qué no, hasta finalizar su carrera. ¿Ok? Estamos por un buen camino y debemos continuar por el mismo. El tema que vamos a llevar el día de hoy son los tumores cerebrales. Un tema bonito, un tema bastante extenso, pero muy importante porque a partir de ahora los temas que vamos a ver ya es para el segundo parcial. Entonces vamos a empezar con esta diapositiva. ¿Quién encuentra el diferente? Es un reto para ustedes. Vean bien la imagen, vean bien los emoticonos o esos emojis como también dicen. Y díganme cuál es el diferente. La primera línea, doctor. Hay muitos diferentes, doutor. Este es diferente, la primera línea. A boca de são está diferente em alguns. Podemos nombrar por columnas. Aquí, dos. Doctor, Y esta por de la Señor tercera, doctor. de abajo arriba, el quinto. tercera Así fila o de abajo columna. hacia arriba. Sí, el quinto emoji, Fila o columna. de la derecha hacia la izquierda. Porque está pestañeando su ojito. Un ojito está guiñando un ojo, digamos. De penúltima fila, doctor. Están hablando de este. En la sexta columna. Sí, ante. Quinta primera. Esta es la sexta columna. Sí. Aquí. Sí. ¿Está? Ese, doctor. Ok, bien. Muy bien. Agilidad mental le dicen a estos ejercicios, así que está bien, están en lo correcto, pero no es el único, no hay otros más. Vean esta Sí, imagen. Este es un reto para esa masa encefálica que tenemos todos, ¿ok? La idea es nombrarlo desde la primera palabra hasta la última, pero nombrar sin equivocarse. Ustedes se han dado cuenta que donde dice azul, el color es rojo, ¿ok? Y así sucesivamente. La idea es nombrarlo del inicio hasta el final, pero sin equivocarse. ¿Alguien quiere hacerlo? Gánese 5 puntos. Directo para el segundo partido. Yo, ¿Cómo, yo, doctor? doctor. O sea, ¿hay que Yo, nombrar las doctor. letras o hay que nombrar el color? Yo, doctor. yo, doutor. Mariana, vamos. Sin equivocarte rápido. Más o menos así. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Obviamente no vas a leer el color, vas a leer la letra. Azul, rojo, verde. ¿Me entiendes? Azul, rojo, amarillo, negro, Tá, vou tentar. blanco, verde, celeste. Así rápido tiene que ser y sin equivocarte desde el inicio hasta el final. Ai, meu Deus. Tá, Intenta, vou tentar. vamos. Dale. Azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, rojo, verde e azul. Un poco más rápido, vamos. Ai, doutor, não... Azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, rojo, verde y azul. Exacto, muy bien. Te has ganado el pase para los puntos. Ahora, escúchame. Ese es el más fácil, nombrar la letra. Ahora quiero que nombres los colores. ¿Sí? Muy bien. Adelante, Mariana. Solo colores. Olvídate de la letra. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, Más rápido. rojo, Más rápido. Errou, já errou. rojo, azul, amarillo, verde, No, lento. negro, azul. Más rápido, por favor, como al inicio, como hiciste al inicio con las letras. Vamos, Mariana. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul. Ah, doutor, é difícil. Ok, Mariana, date unos minutitos para practicar. ¿Alguien más quiere intentar? Yo, doctor.
A ver, adelante, por favor, rápido y sin equivocarse. Los colores, ¿no? Sí, solo colores. Ya. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. Hiciste pausa al final. Vamos de nuevo. Estás a punto de ganar 5 puntos. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde. Creo que Gracias por intentar. Continúa practicando. ¿Alguien más? Yo, a ver. Claro que sí, Cristian, adelante. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, amarillo. Una vez más, por favor. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, amarillo. Muy bien. Ahora hazlo en sentido contrario y tienes tus 5 puntos. Amarillo, rojo, verde, azul, negro, verde, amarillo, azul, rojo. Muy bien. Cuando... Probablemente escribió, ¿no? Los colores. Sí, probablemente. Decía, no todo. Sí, está con trampa. Los colores en su He hecho hoja trampa, para ¿no? Okay. Meu Deus. Bueno, vamos a felicitar su astucia. Vamos a anotar a 3 personas que acaban de anotar sus 5 puntos. Mariana Barcelos es una. ¿Quién más? Cristian Velo es el último. ¿Y cómo era el nombre de su compañero? Jorge, doctor. Jorge Medrano. Jorge Medrano, ok. Gracias, muchachos. Ustedes 3 tienen 5 puntos directo para el segundo parcial. El deber de los 3 es el día del segundo parcial. Me tienen que hacer recuerdo. Doctor, gané 5 puntos. Yo reviso mi lista, verifico y les doy sus 5 puntos extras directo al segundo parcial, ¿ok? Me tienen que hacer recuerdo ese día. Ahora sí. Gracias por participar. ¿Qué dice ahí, por favor? Gracias. Falta de sexo causa ceguera. ¿Qué? Falta de sexo. Si pudieron leer a la primera, entonces no es falta de sexo. Sí, se ve súper bien, doctor. Excelente. Ok, gracias por confirmar. Vamos a empezar con esto, ahora sí con el tema. Miren. Yo solo vi sexo, doctor. Es por falta de... Qué vergüenza. Lo único que pude distinguir. Ok, me alegra tu sinceridad. Esas son secuelas, ¿no? De la pandemia, creo yo. Sí, doctor, es el COVID. Ok, muy bien. Aquí les tengo una imagen. Es la histología del tejido nervioso. Okay, vamos a empezar con lo normal para luego hablar lo patológico, por supuesto. Ustedes van a encontrar que el sistema nervioso histológicamente tiene 3 unidades. La unidad funcional, que se conoce como neurona. La unidad de sostén o soporte, que se conoce básicamente como oligodendrocito y astrocito. ¿Okay? Y la unidad de defensa, que se conoce como la microglía, ¿no? Que son las células más pequeñitas que se encargan de hacer esa función de fagocitosis y protección de todo lo que esté pues ajeno al tejido cerebral. 3 unidades o componentes. La funcional, neurona, la de soporte o estructural llamado oligodendrocito y astrocito, y la última es la microglía, que sería básicamente las unidades más pequeñas de defensa del tejido nervioso. También vamos a encontrar aquí bastantes terminaciones nerviosas, ¿sí? Y el material, el tejido que están viendo, este tejido medio pálido, blanquito, ese tejido se llama neuropilo, ¿ok? Es así como le dicen, el neuropilo. Aquí tenemos a las células que hemos mencionado, ¿ok? Vamos a identificar cuáles son los astrocitos, cuáles son los oligodendrocitos y cuáles son las neuronas. Las neuronas van a tener una forma piramidal. Ustedes ya lo saben, ¿no? Pirámide. Entonces, recuerden que en las tensiones universales no se puede apreciar toda la neurona completa. Solamente se puede apreciar el cuerpo o el soma. Estamos hablando básicamente de estas estructuras que están viendo aquí. Esto que tiene forma de pirámide, aquí también tenemos otra,
¿sí? Y además el núcleo es central. Recuerden que el núcleo de la neurona es una de las más grandes. Eso que está de color verde son las famosas, aquí tenemos otro también, no estoy marcando todas, pero esas son las neuronas. Porque puede ser que en su examen del segundo parcial encuentren imágenes para poder identificar, ¿no? Entonces estamos ya ayudando a recordar lo que se avanza en histología. Esas son las neuronas, que son la unidad funcional. Ahora, la unidad de sostén o de soporte estructural, pues vienen siendo básicamente estos, ¿no? Los oligodendrocitos por un lado, los astrocitos por el otro. Los oligodendrocitos son estos que parecen globos oculares, ¿sí? Bien. Células con un citoplasma bastante claro, el núcleo central y pequeño, esos son los oligodendrocitos. Los astrocitos vienen siendo aquellas células que ocupan casi todo el citoplasma y el espacio del mismo. Lo voy a hacer con un color más claro. Este es un astrocito, ¿sí? Aquí tienes otro astrocito. Aquí hay otro. Tienen la forma más o menos de estrella y tienen bastantes pedicelos, es decir, prolongaciones citoplasmáticas que se extienden para unirse con otros astrocitos, ¿sí? Y por último tendríamos a la microglia o microglía, que son las células más pequeñas, que son las de defensa, por ejemplo esta. ¿Sí? Ahí tienen una, que está marcadita. Aquí tenemos otras pequeñitas, miren. ¿Ok? Que está de color amarillo. Son células pequeñitas que muchas veces son difíciles de ver, a menos que hagamos un zoom al microscopio para poderlas localizar. Esas son la composición básicamente del tejido nervioso. Y cuando hablamos del tejido nervioso, no solamente hablamos del encéfalo, también hablamos del segundo cerebro, que sería el cerebelo, ¿no? Cuya función es coordinación motora, tono muscular, recuerden eso, ¿no? El equilibrio, etc. Y resulta que el cerebelo también tiene 3 capas. Bueno, más que unidades son capas, que están formadas por células. Tiene una capa, ¿sí? Una capa molecular, va a tener una capa granular y una capa de Purkinje. La capa molecular es esta, donde básicamente hay pocas células que son pequeñas, ¿sí? Y va a estar dividido de la capa granular, que es esta, donde hay una gran cantidad de células pequeñas también, y van a estar separadas por la capa de Purkinje, que viene siendo esta, que son las células de Purkinje, células grandes a manera de asteroide, que son básicamente la unidad funcional del cerebelo. Pregunta de examen, ¿cuál es la unidad funcional del cerebelo? Las células de Purkinje. Son las más grandes y se encuentran divididas o dividiendo ambas capas, la granular y la molecular. Estamos recordando, repito, lo que se ha aprendido en histología hace muchos semestres atrás. Y de ahí entramos a los tumores cerebrales, ¿sí? ¿Por qué hemos hablado de esto? Los tumores pueden aparecer en el cerebelo, pueden aparecer en el cerebro o en cualquier estructura neuroanatómica. Y generalmente la denominación más común es que lleve el término OMA, así como lo ven aquí. Vamos a hacer de color rojito, OMA. Por ejemplo, si hay un tumor que nace y se originó en los astrocitos, que son las células de sostén, de soporte estructural del tejido nervioso, le aumentas el OMA, tú tienes al tumor que se llamaría astrocitoma. ¿Ok? ¿Qué pasa si afecta a los oligodendrocitos? Bueno, tienes oligodendrocitos, ¿sí? Oligodendroglioma. Y también termina en oma, ¿no? Y de estos hay varios tipos, subtipos. Estamos poniendo algunos ejemplos nada más de por qué hemos recordado estas células básicas, porque ahí se originan, pues no solamente en el astrocito, en el oligodendrocito, sino en cualquier otra célula del tejido nervioso, se pueden originar estos tumores. Este es un cuadro epidemiológico que te muestra, básicamente por orden, en jerarquía, cuáles son los tumores más frecuentes hasta aquellos que son muy raros a nivel cerebral. Y también por su daño, ¿no? Y su aparición tanto en sexo femenino, masculino y todo eso. Miren,
El más frecuente de todos es este que ven encabezando con línea anaranjada, que se llama los tumores de tipo neuroepitelial, que está aquí. ¿Okay? Tumores, ¿sí? Llamados así, tumores neuroepiteliales. ¿Ok? ¿Por qué les dicen neuroepitelial? Bueno, tumor ya saben qué significa por patología general. Ustedes están aprendiendo que es una neoplasia, ¿verdad? Esta puede ser benigna o puede ser maligna. ¿Por qué les dicen tumores básicamente neuroepitelial? Neuro porque afectan a estructuras pues, neuroanatómicas propias del encéfalo, el cerebelo, etc. ¿Y por qué les dicen epiteliales? Básicamente porque están compuestos o son derivados del parénquima cerebral. ¿Sí? Es por eso que les dicen neuroepiteliales. Y además también porque generalmente recuerden que el tejido más grande del cuerpo es la piel. ¿Sí? Estamos hablando del tejido epitelial, el tejido más grande del cuerpo o el órgano más grande del cuerpo. También es así por la gran extensión que tienen, es decir, que estos tumores se extienden a casi todo el tejido nervioso, de ahí viene la extensión tipo epitelial, ¿sí? Y también viene por la forma en cómo son los más frecuentes en diferentes cortes histológicos. ¿Ok? Los tumores neuroepiteliales, entonces, son los tumores más frecuentes de todos los tumores cerebrales. Y como dijimos, el tejido epitelial es el más grande del cuerpo. Los tumores neuroepiteliales son los más extensos y grandes de todo el tejido cerebral. Pueden afectar al lóbulo frontal, pueden afectar al lóbulo parietal, pueden afectar al lóbulo temporal, ¿sí? Pueden afectar al lóbulo occipital, etc. Incluso pueden afectar al diencéfalo, cuerpo calloso, ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico. Imagínense todas las estructuras, ¿sí? Y ahí, dependiendo qué lóbulo, qué área neuroanatómica afecta, pues vamos a tener la clínica característica, ¿sí? Y todo esto está relacionado con el homúnculo de Penfield y las 52 áreas de Brodmann. Son los más comunes, ¿ok? Y dentro de estos tipos de tumores neuroepiteliales tenemos varias, pero varias clases. Miren, aquellos que afectan al astrocito, llamado astrocitoma, una variedad pilocítica, una variedad difusa, una variedad anaplásica. Pilocítica, difusa, anaplásica, ¿no? Tenemos el oligodendroglioma, ¿sí? Que también hay varios, ¿no? Tenemos el ependimoma, células ependimarias. Tenemos el glioma mixed. Se caracteriza, vamos a ver, por una característica de formación de pseudorosetas con mucosina. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, miren, todos los tipos de tumores neuroepiteliales que tenemos. En su conjunto los llaman así. Pero también tenemos a los tumores que afectan a las meninges, ¿sí? Vía madre, aracnoides, dura madre, respectivamente. Y esos tumores que afectan a las meninges se llaman meningiomas. ¿Ok? También hay variedades como los tumores de la región celular y los tumores de células germinativas. ¿Sí? Pero en relación con las meninges. Entonces, si vemos el número de casos, miren, 27.776 casos. ¿Ok? Al año. Pero miremos un poquito más de los tumores de meninges. No está tan lejos tampoco en la cifra, 19.980, ¿no? Unos 7.000 a 7.500 de diferencia en cuanto a casos que han sido reportados en esta fecha. Las características. Ok, vamos a ver las características de este tipo de tumores. Primero, todos los tumores cerebrales, los más comunes que son neuroepiteliales, pueden aparecer a cualquier edad, ¿sí? Desde niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y se debe, como es el tejido cerebral, su crecimiento va a ser generalmente algo anormal, como se dice. En algunos puede ser rápido y en otros es lento. Pero generalmente la mayoría de los tumores cerebrales son rápidos. Por eso dicen que alguien que tiene tumor cerebral en menos de 5 años se muere. 3 años es la cifra estándar, algunos dicen 2, otros 1 año y medio, dependiendo del tipo de tumor. ¿Ok? Todo lo que está cerca al cerebro siempre es peligroso, ¿no? Recuerden que ese órgano importante pues está bien protegido, pero si hay un tumor que crece ahí, estaríamos en serios conflictos.
Ahora, ¿pueden hacer metástasis? En teoría hacen metástasis, pero en patología el término metástasis casi no se lo utiliza. ¿Por qué? Porque para la metástasis necesitamos una vía linfática. ¿Y acaso tenemos material linfático o ganglios linfáticos en el cerebro? Pues no, no tenemos. Entonces la metástasis casi sale un poquito fuera de la norma de los tumores cerebrales, ¿ok? Pero literalmente es una manera de expresar que el tumor se extiende a otras regiones. Ahora, un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Los tumores malignos, ¿sí? Generalmente son tumores grandes, ¿ok? La ubicación y la severidad van a hacer que este tumor sea considerado como maligno. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las características para considerar un tumor maligno? Tamaño, ubicación, severidad. Tamaño, ¿por qué? Porque así sea del tamaño de una arveja, o el tamaño de una cachina, una pelota de ping-pong, no importa el tamaño, siempre va a ser perjudicial. Pero mientras más grande sea, más compromiso de la corteza cerebral y la clínica va a ser más devastadora para el paciente. ¿Ok? Eso está por razones obvias. Ubicación. No es lo mismo un tumor en el lóbulo frontal, ¿sí? En el lóbulo frontal, por ejemplo, a ver, el lóbulo frontal, uno dice el lóbulo frontal, doctor, pero ahí tenemos a las circunvoluciones o giros, ¿no? Y que están divididos frontal 1, frontal 2, frontal 3. Ok, está bien, está bien. Pero básicamente en el lóbulo frontal, lo que nosotros vamos a tener a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que se va a encargar ese lóbulo? Básicamente, pues va a tener una parte motor, una parte premotora y todas las funciones superiores complejas del ser humano. ¿Cuáles son esas funciones superiores complejas del ser humano? La memoria, el pensamiento, el razonamiento, juicio, capacidad de análisis, la inteligencia, la creatividad, etcétera. Son funciones de orden superior y que generalmente lo vamos a encontrar en ese territorio, aparte de las otras más, ¿no? Entonces, un tumor a este nivel, por supuesto que el paciente va a tener diferentes secuelas, tal vez falta de memoria, falta de atención, ¿sí? Aparte de las cefaleas constantes, puede producir algunas alteraciones a nivel motor, ¿sí? La incapacidad para poder pensar, concentrarse, razonar, bueno, etc. Pero no es lo mismo un tumor en el lóbulo frontal que un tumor, por ejemplo, en el bulbo raquídeo, ¿no? Esta estructura que forma parte del tronco encefálico. Un tumor a nivel del bulbo raquídeo, imagínense. Este órgano o esta estructura neuroanatómica que apenas mide 3.5 centímetros, el bulbo raquídeo, médula oblongada, que se va a encargar básicamente de qué? De la función cardiorrespiratoria, aparte de que está ahí el centro del vómito, el centro del hipo. Bueno, imagínense, cardiorrespiratoria. Un tumor cerca o en el bulbo raquídeo son inoperables. Casi ningún neurocirujano opera o toca este tipo de tumores, porque al comprometer el bulbo raquídeo el paciente se muere por un paro cardiorrespiratorio y se fue. Entonces, no es lo mismo un tumor en el tronco encefálico que un tumor en el lóbulo frontal. ¿Sí? Por razones también obvias, ¿no? Por eso es que la ubicación también puede considerarse una severidad del tumor o simplemente decir que este es benigno o es maligno. ¿Okay? Básicamente tiene que ver con eso. Los tumores también benignos generalmente se llaman así porque están bien delimitados, no hacen nada metástasis conocida, pero hay tumores benignos que son grandes, ¿sí? Que son grandes y que pueden terminar pues desplazando estructuras neuroanatómicas, cortando la vasculatura rica que tiene el encéfalo y que los síntomas pueden ser similares a un tumor maligno, pero no es un tumor maligno. Es un tumor benigno, pero el tamaño está produciendo síntomas parecidos al maligno, ¿no? Entonces, también eso hay que diferenciar. Los tumores benignos causan síntomas similares a los tumores cancerosos debido al tamaño, la ubicación en el cerebro, lo que estamos diciendo. ¿Ok? Bien, etiológicamente podríamos explicar por qué se producen los tumores. Una de esas teorías es debido a los diferentes genes que pueden ser copias malas, copias incompletas en la replicación de una célula. ¿Sí? Se debe a mutaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, mutaciones o eliminación del cromosoma 17, de la P53, del EGFR. O sea, miren,
no te voy a preguntar esto, ¿no? No te voy a preguntar qué es esto, no te voy a preguntar esto. Pero básicamente te estoy mencionando de que los tumores tienen un origen genético. ¿Ok? Un origen genético. Por eso es que cuando se les enseña en patología general, se les dice que las bases nitrogenadas son claves. Cuando estas se replican mal, la célula muta y esa célula mutada se elimina por los linfocitos, los ganglios linfáticos, los macrófagos. Pero una célula mutada que sobreviva va a originar cáncer. Y aquí los tumores cerebrales tienen esa misma consideración. Vamos a entrar a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Hasta aquí lo que hemos visto es lo siguiente. Hemos visto que el cerebro está constituido por 3 unidades. La unidad funcional, que es la neurona. La unidad estructural, que son 2 células que se componen de astrocitos y oligodendrocitos. Y una unidad de defensa, que es la microglia. ¿Sí? Todo esto es el encéfalo. Pero también hemos visto que el cerebelo, también llamado segundo cerebro, está compuesto por 3 capas. Una capa molecular, una capa de Purkinje y una capa granular. De estas, la unidad funcional es la capa de Purkinje. ¿Okay? ¿Para qué hemos mencionado? Para ver que aquí se pueden originar los diferentes tumores. De todos los tumores que existen a nivel cerebral, los más comunes se llaman neuroepiteliales y pueden ser de diferentes, ¿no?, orígenes. Un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. ¿De qué depende que sea uno del otro? De 3 características. Primero, el tamaño. Segundo, la ubicación. Y tercero, la severidad. Y hemos puesto ejemplos de por qué estas 3 características hacen considerar que el tumor es maligno más que benigno. La clasificación de la OMS nos dice lo siguiente, que los tumores se van a interrelacionar con la morfología, es decir, estructura y función de la célula nerviosa, la citogenética, ¿sí? Estamos hablando básicamente del material genético de la célula, la genética molecular, todo lo que está explicando a nivel de las bases nitrogenadas, uniones, etc. Y los marcadores inmunológicos, que siempre van a estar presentes para detectar algún tipo de tumor. La OMS nos dice que en base a esto podemos interrelacionar su clasificación. Y en base a esas 4 premisas tenemos la clasificación en números romanos que van del 1 al 8. El número 1, el más común, neuroepiteliales. Los segundos más comunes, los meningios, ¿no? Los de las meninges. Y así podemos ver en ese orden. El número 3, células germinativas. Y miren, el más raro de los más raros son los tumores llamados tumores metastásicos. El otro que es raro, podríamos decir así, que está ocupando el penúltimo lugar, serían los tumores de los nervios periféricos, ¿no? Entonces está yendo en orden, desde el más frecuente hasta el menos frecuente, ¿sí?, en aparición. Según la Organización Mundial de la Salud, son 8 clasificaciones en números romanos. Y la clasificación de la OMS también incorpora un grado de degeneración. Te dice, vamos a ver en qué grado se encuentra el tumor para ver hasta qué punto está afectado el encéfalo, el material, el tejido cerebral. Y con eso vamos a poder darnos una idea de la supervivencia del paciente. Entonces, estos grados histológicos se han puesto del 1 al 4, ¿sí?, para ver la sobrevida del paciente con alguna intervención. Histológicamente hablando, un grado 1 se consideran tumores que no tienen un potencial de proliferar, es decir, que no suelen ser tumores que afectan a otras áreas donde han aparecido. Su bajo potencial proliferativo va a hacer que estos tumores se autolimiten en cierta manera. Por lo tanto, si hacemos una cirugía, el pronóstico del paciente es bueno, porque está localizado. El tumor apareció a nivel, digamos, del lóbulo temporal y solamente a nivel de la circunvolución T1 y se quedó ahí. Hacemos una cirugía, retiramos el tumor y listo. Paciente, entre comillas, curado, porque es un grado 1. De todos los tumores, el mejor grado es el grado 1. Lo malo es que muchas veces los síntomas son leves, o el paciente no se da cuenta y lo confunde con el cansancio, el estilo de vida, el trabajo, los problemas, etcétera, cosas de la vida cotidiana, y que solo recurre a la botica, a la farmacia, se automedica y ahí queda. Hace 1 año, 2, 3 años y este grado 1 avanza a grado 2, grado 3 y se murió, ¿no? Entonces, encontrar este grado 1 es un poquito difícil. Va a requerir de mucha disciplina del paciente, de una buena atención médica y de un gran profesional que sepa, pues, sea especialista en ese tipo de tumores para poder diagnosticar de manera precoz. ¿Ok?
y así dar el tratamiento oportuno. El grado 2 se considera cuando el tumor, ¿sí?, generalmente tiene una lesión de tipo infiltrante, es decir, que puede migrar a otras zonas, ¿sí? Infiltra a partes más profundas, neuroanatómicamente hablando, y la división mitótica celular es controlada, ¿ok? Entonces, este grado también es bueno. Con la cirugía se resuelve. Sí, podríamos decir que hay una recuperación del 50 al 70% del paciente, es decir, que tiene bastantes chances de sobrevivir. Eso significa que hay un porcentaje de 20 o 30% en el cual el tumor puede volver o simplemente puede estar ya en otra parte y volver a aparecer, ¿no? Pero aún son altas probabilidades de sobrevivir. Un grado 3 ya son lesiones consideradas, como ustedes han visto en patología general, con el término anaplasia. Anaplasia, ¿qué significa? Marcador de malignidad. ¿Okay? Aquí la división celular del tumor es enorme. ¿Infiltra? Claro que infiltra. Y como es marcador de malignidad, es decir, anaplasia, por más que hagas una cirugía, lo único que vas a lograr aquí es mejorar los síntomas y los signos del paciente. De que se va a morir, se va a morir. Pero doctor, ayúdemelo, quíteme esos tumores. Puedes quitar todos los tumores, pero está aquí ya casi todo el tejido cerebral comprometido porque ya hay un cambio histológico que se llama anaplasia. Y eso es marcador de malignidad. Lo único que se puede hacer es quitar algunos tumores de algunas zonas del cerebro para mejorar los síntomas del paciente y prolongar un poco su vida. O por lo menos dejarle vivir esos años de vida que le quedan, por lo menos de una manera normal. Y a un grado 4 es el peor de todos, porque aquí no solamente hay división mitótica constante, no solamente hay infiltración, sino que también hay necrosis del tejido cerebral. ¿Ok? Muy bien. Muchas veces el grado 4 se llega después de una cirugía, es decir, el paciente en grado 3 entró a cirugía, por así decirlo, sacaron diferentes tumores y por la intervención quirúrgica misma se volvió del grado 3 a grado 4. Por eso ahí hay que poner en una balanza qué tumores se deben operar y cuáles no. El grado 4, básicamente, ni con cirugía logras salvar al paciente. A lo mucho mejorarás algo de la sintomatología del paciente. Es el peor grado de todos, ¿sí? Esto es muerte inminente. Esos son los 4 grados de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora la pregunta es, tenemos una clasificación llamada TNM que todos conocemos para los tumores, ¿no? T de tumor, N ¿de qué? Muy bien, de sistema linfático, ¿sí? Y M de metástasis, ¿no? En cuanto a la TNM, el TNM no se aplica a los tumores cerebrales. No se aplica. ¿Por qué? T de tamaño. El tumor, ¿tiene algo que ver? Sea pequeño o grande, todos los tumores pequeños a grandes van a ser pues, terriblemente desastrosos para el tejido cerebral. ¿Ok? Entonces casi el tamaño no debería importar tanto porque son perjudiciales. N, ¿acaso tenemos ganglios o sistema linfático en el cerebro? No, por lo tanto no usamos el TNM. Y la M, que es metástasis. Generalmente el paciente suele morirse antes de hacer metástasis porque son de progresión rápida los tumores cerebrales. Así que la clasificación TNM no nos sirve en este tipo de patologías. Bien, estamos en los últimos segundos de esta primera sesión. Nos vamos a dar 10 minutos de receso y te paso enseguida el segundo link para continuar con el tema.